Saludos hermanos, con la paz del Señor, bendiga a toda la audiencia de Mar del Plata. En nombre de Jesús, hoy estamos compartiendo otro programa más, otro viernes más en el nombre de Jesús. Este es un ministerio presentado por la Iglesia Misionera de Cristo, Misionero Sin Fronteras. Así que vamos, dentro de un ratito ya vamos a compartir la palabra y lo que nos ha traído el Señor. Vamos a seguir también con el próximo programa que estuvimos haciendo, que era el Apocalipsis capítulo 22. Los invitamos a tomar las Biblias y que puedan compartir con nosotros la palabra del Señor. Gustavo, Dios te bendiga mucho. Kevin, Dios te bendiga mucho en el nombre de Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Dios te bendiga y Dios bendiga a cada hermano y hermana en esta tarde. Nuevamente estamos compartiendo este programa, un día viernes, un día más que el Señor nos da la oportunidad de poder servirlo nuevamente, en el cual nos encontramos gozosos de poder tener este gran privilegio de poder servir al Señor. Como compartía el hermano, hoy estamos llegando a la culminación de este libro tan importante para la Iglesia del Señor, ¿sí? Tan importante digo porque el Apocalipsis nos revela el reino de Dios, al cual todos aguardamos. Entonces, desde el momento que nos hemos introducido en este libro, ha sido con el propósito de conocer a qué estamos esperanzados cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Cuál es la importancia y la implicancia de conocer los tiempos que nosotros vivimos como iglesia. Qué es lo que nosotros aguardamos en un futuro próximo, no tan lejano, ¿sí? Porque podemos ver el respaldo de los acontecimientos que la Biblia nos marcarían como el acontecimiento de conocer cuán cerca estamos de estas cosas que hemos venido compartiendo con ustedes sobre el libro del Apocalipsis y el reino milenial y todo lo que se desarrollará en ese tiempo. Por eso es importante que este libro lo tengamos muy presentes cada vez que tenemos la posibilidad de abrir la palabra de Dios y reflejar nuestros pasos en la dirección que la palabra de Dios nos va marcando y nos va indicando el camino a seguir. Por eso en esta tarde nos podemos llamar dichosos, ¿sí? Con una dicha de agradecimiento enorme hacia el Señor, que nos dé la oportunidad de poder servirlo humildemente a través del conocimiento de la palabra y de su verdad, para que en conjunto, siendo uno como el Padre y el Hijo es uno, nosotros podamos convertirnos en uno y que realmente todos nos apoyemos entre sí para que como cuerpo del Señor podamos hacer las obras conforme a su voluntad, así como dice la palabra. Recordemos que el Señor vendrá para galardonar a aquellos conforme a sus obras. Esto no es salvo es, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando que cada uno de nosotros tenemos un compromiso con el Señor. Nosotros, cada uno rendiremos cuentas en aquel día de lo que hicimos y de lo que no hicimos, para que nadie el día de mañana pueda decir que no conocía o no sabía que tenía que hacer obras dignas de arrepentimiento y dar a conocer el Evangelio a muchos de los que hoy caminan sin fe y sin esperanza en este mundo. Nos toca en esta generación estar transitando sobre esta tierra y realmente debemos saber invertir bien el tiempo que estamos viviendo en este presente. Sabemos que no somos dueños de los 5 segundos venideros porque todo está en la mano de nuestro Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que cada día se trae su propia aflicción, pero nosotros debemos de saber que acompañado a esto tenemos que vivir ese día con intensidad, siendo que tenemos que hacer las obras que la palabra de Dios nos muestra que debemos de hacer como hijos e hijas del Señor. ¿Sí? Creo que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad como iglesia. Hermano Kevin,
te saludo con la paz del Señor. Hermano Fabián, te saludo con la paz del Señor. A la hermana Estrella que está en los controles, te saludamos con la paz del Señor. Y a cada uno de ustedes que están sintonizando esta emisión radial, y aún aquellos que nos están viendo a través de la página de Facebook y las repetidoras que tiene esta radio, ¿sí? También los saludamos a cada uno de ellos con la paz de nuestro Señor Jesucristo, que realmente pueda alcanzar esta bendición a cada oyente, a cada hermano y hermana que en este día se dispone a conocer con profundidad lo que la palabra de Dios nos viene marcando, para que realmente conozcamos el camino y el rumbo que debemos de tomar si es que no lo hemos tomado. Ser sabios y reconocer el tiempo que vivimos, para que conforme a los tiempos que vivimos podamos obrar en estos aspectos que venimos marcando desde ya hace varios viernes que venimos compartiendo este libro. Esto no implica que dejaremos de compartir este libro porque hoy estemos tocando el último capítulo del Apocalipsis, sino que vamos a volver a retomar porque la intención es que sepamos conocer los tiempos que vivimos y las cosas que se aproximan. Vamos en futuros programas también a poder discernir a la luz de la palabra y el conocimiento que el Señor nos da a través del Espíritu Santo, y poder entender estos juicios que el mundo recibirá por haber negado a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a ver qué implicancia tiene en lo que en la Biblia nosotros encontramos como el día del Señor, los juicios de las trompetas, de las copas, ¿sí? Vamos a ver la ira de Dios, que es inminente porque la palabra de Dios lo muestra, que sufrirán aquellos que le han dado la espalda a nuestro Señor. Por eso, para que vivamos consciente de lo que cada uno de nosotros o cada uno de los miembros de la iglesia debe conocer para advertir y predicar la palabra de Dios a quien Dios nos ponga enfrente. Esta es la tarea que nosotros como iglesia y el compromiso que tenemos cada uno de nosotros con el Señor. ¿Sí? En la Gran Comisión, cuando nosotros la leemos y leemos que el Señor los manda a predicar el Evangelio a toda criatura, a ser discípulos a las naciones, cada uno de ustedes tiene que considerarse discípulos del Señor, ¿sí? Usted no necesita un estudio teológico, no necesita un conocimiento con profundidad sobre la palabra de Dios para poder decirle a alguien que hay alguien que dio su vida en la cruz del Calvario en rescate por la suya. Hoy es tiempo de salvación. Hoy por hoy podemos decirle y compartirle las buenas de salvación. Hoy todavía la puerta permanece abierta, pero vendrá un futuro donde esa puerta se va a cerrar, y una vez que el Señor cierre, nadie va a poder abrir. Entonces no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy es el momento de salvación. Hoy es el momento en que podés abrir tu vida y tu corazón y reconocer que necesitas de Dios. Nadie puede vivir sin Dios, porque fuiste creado por Dios. Fuiste creado para adorarlo, para alabarle, para reconocer que Él es Dios. Él dio, en demostración de su amor hacia su creación, lo más preciado que fue su Hijo Jesucristo, quien dio en la vida, su vida en la cruz del Calvario. Él ha resucitado, Él nos ha entregado su victoria, porque déjame recordarte que Él venció porque la muerte no lo pudo retener. Entonces, cuando miramos esta perspectiva de salvación, cuando realmente consideramos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y el amor de Dios con esta inmensidad de la cual ha sido demostrada, no solamente con palabras, sino con hechos, porque Jesucristo dio su vida en la cruz. Entonces,
Cuando recordamos este suceso, es lo que tiene que alegrar tu vida, es lo que tiene que indicarte que Él es el camino. Él no vino a la cruz del Calvario por manifestar una situación más. Él vino a marcar la diferencia. Él vino a reconciliar la humanidad para con Dios. Él marcó el camino y solamente a través de Él vas a poder llegar al Padre. Hoy es día de salvación. Así que te invito en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a que le abras el corazón a Él, a que lo recibas como Señor y Salvador de tu vida, que reconozcas que sos un pecador y que necesitas del perdón de Dios. Y bueno, y te animo a que estas palabras no solamente sean palabras, sino que puedas accionar sobre lo que hoy estamos compartiendo, que es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta tarde. El hermano compartía que íbamos a entrar en el capítulo 22 y quiero comenzar a desarrollar lo que hemos preparado. Hemos llegado, vuelvo a repetir, al final de este libro del Apocalipsis y ya inmediatamente vamos a comenzar desde el verso 3, porque en el programa anterior hemos llegado hasta el verso 4, perdón, hasta el verso 2 inclusive, pero hoy vamos a partir desde el verso 3. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: y vendrás y no habrá más maldiciones, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos se servirán, y verán su trono, y su nombre estará en su frente. No habrá allí luz más noche, y no... Vamos a leer solamente el verso 3. Amén. Amén. Vamos a repetirlo. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos se servirán. Amén. ¿Qué nos está diciendo este verso 3? No más maldición, no más pecado, no más desobediencia. Experimentaremos nosotros como iglesia, ¿sí?, estas bendiciones que nos aguardan. Le serviremos al Señor, adoraremos a Dios, ¿sí? Esto es lo que la palabra de Dios nos está indicando en este verso. Ahora sí, sigamos por el verso 5. Dice: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Esto, nosotros acá vemos que Él será nuestra lumbrera, como dice la palabra de Dios, porque nosotros seremos su pueblo. Veremos el rostro de Dios, lo veremos. Los ángeles dicen que siempre ven el rostro de Dios. Creo que ustedes lo pueden ver en el libro de Mateos, cuando vemos que el Señor reinará para siempre, como el hermano estaba compartiendo, como para siempre jamás. Nosotros vamos a ser partícipes de este reinado eterno. Siempre, siempre estaremos con el Señor. Y tenemos que ver que en todos estos versículos se nos está anunciando como en un espejo sobre aquellas cosas que nosotros viviremos como iglesia, como pueblo de Dios, donde sabemos que veremos al Señor cara a cara. Entonces creo que acá yo les estaba compartiendo de por qué la palabra de Dios dice que los ángeles siempre ven el rostro de Dios, ¿sí? Y déjame decirte que hay un relato en el libro de Mateos donde la misión de estos ángeles es cuidar a los niños. Esto lo podemos encontrar en la Biblia.
¿qué es lo que nos va a suceder en esta perspectiva de lo que la palabra nos muestra? Vieron que dice, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. También esto nos habla de que nosotros vamos a tener el carácter del Señor. Vamos a pensar de acuerdo a su carácter. Conozcamos y reconozcamos que Jesús nunca violó los mandamientos, ¿sí? Por eso dice que tendremos su nombre escrito, estarán en nuestra frente, ¿sí? Vamos a, antes de leer nuevamente el verso 5, nosotros encontramos muy claramente que aquí, cuando se anuncia y allí no habrá más noche, tal vez inmediatamente lo relacionamos con la oscuridad, pero generalmente la palabra lo que nos está mostrando es que no habrá más temor, no existirá el temor. Vamos a ver, dice, Él será la luz, ¿sí? No existirá más la noche, a eso se refiere, no más temor. Esto es lo que espiritualmente este versículo nos da a conocer con profundidad, que todo este tipo de cosas que uno vive de momento son las cosas que allá no existirán, ya no habrá más temor, ¿sí? Vamos a entrar al verso 6. Dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo cosas que deben suceder pronto. En este versículo, en una especie de resumen, tenemos que denotar y notar, estas cosas son fieles, dice, ¿no? Amén. Son fieles, ¿sí? Habla de profetas, la importancia de conocer los profetas. Hoy, lamentablemente, en muchas iglesias no se profundiza en las profecías del Antiguo Testamento, cuando hemos compartido nosotros muchas veces que todo apuntaba a la cruz, hacia el Señor, ¿sí? Si no conocen los profetas, de lo cual lo encontramos en el Antiguo Testamento, no van a poder entender el libro del Apocalipsis, no lo van a poder entender, van a poder tener una visión, ¿sí? Una visión muy superficial de lo que en sí la palabra de Dios nos quiere mostrar. Porque, vuelvo a repetir, no se puede conocer el libro del Apocalipsis si no se conoce a los profetas. Por eso hay mucha confusión, ¿sí? Hay mucha confusión, no generalizada, pero sí en un gran grupo de personas, afirmando cosas que verdaderamente no encontramos fundamento en la palabra de Dios porque desconocen la mitad de la Biblia. Y cuando se desconoce la mitad de la Biblia, no hay una veracidad completa de los acontecimientos, ya que lo hemos compartido varias veces, que el libro del Apocalipsis hay mucho simbolismo, pero todo el libro del Apocalipsis, en estos simbolismos que nosotros podemos encontrar a simple vista, viene relacionado con lo que los profetas nos han mostrado desde el Antiguo Testamento. Entonces, quiero que reconozcan que el libro del Apocalipsis, hay muchos que varias veces o siempre lo han pasado de largo por no poder entenderlo con profundidad, lo que la palabra de Dios quiere decir. Pero
tiene esta implicancia en el desconocimiento de lo que los profetas de Dios venían anunciando en el Antiguo Testamento. Amén. Dice mostrar a sus siervos, ¿sí? Compartía el hermano. Si te considerás siervo de Dios, vas a entender la necesidad de comprender a los profetas como estamos compartiendo en este momento. ¿Por qué? Porque más allá también de conocer los profetas, lo que te están mostrando es el reino. Y dice las cosas que sucederán pronto. Amén. Entonces, automáticamente cuando nosotros recibimos esta definición de pronto, este significado de pronto o rápido, ¿sí? Porque esto tiene esta definición, pronto o rápido, no significa ni mañana, ni pasado, ni el mes que viene, ni el año que viene. Porque desde ahí se puede comenzar a tener otra perspectiva sobre que no coordina esta palabra con el tiempo en el cual estamos viviendo, porque esto se escribió, este libro, hace un siglo, 1900 y pico de años, ¿sí? Que se escribió este libro. Entonces, si nuestra mente se moviera conforme a como el sistema o el mundo ve, nosotros diríamos, ¿cómo pronto? Y han pasado 2000 años, por ejemplo, por darles un ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que esta definición que nosotros encontramos en la palabra de Dios, cuando las cosas profetizadas en este libro comienzan a suceder, lo vemos en Mateo 24, vieron que hay un suceso ahí cuando los apóstoles le dicen, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida? Que les dice cuando vean los dolores de parto, la reconstrucción del templo, sepamos que esto se va a desarrollar rápidamente, pronto. Cuando este tiempo llegue, cuando estos 7 años comiencen, todo esto, lo que nosotros estamos interpretando en este momento, a esto se refiere la palabra cuando dice pronto. Por eso la palabra de Dios, hay un texto donde dice, nadie tenga por tardanza, ¿sí? Nadie tenga por tardanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que saberla interpretar a la luz de la palabra. La misma palabra a nosotros nos trae esta revelación de las cosas que a veces nosotros la vemos espontáneamente y automáticamente ya definimos algo como que es la verdad. Por eso se ha procesado estos asuntos con mucha confusión. De hecho, me ha tocado hablar sobre ciertos pasajes del libro del Apocalipsis donde he encontrado resistencia a la verdad de la palabra, no a mí, a la verdad de la palabra. Porque evidentemente veo que no hay un desarrollo con profundidad para que la otra persona pueda entender por qué. Porque siempre yo les comparto a ustedes que ustedes tienen que preguntar por qué la palabra de Dios dice esto, a qué se refiere. Es como este ejemplo que le estamos compartiendo con ustedes, pronto. No, entonces no es pronto, si pasaron 2000 años, ¿a qué le llaman pronto? Pero cuando venimos a la definición de esa palabra, la ubicamos textualmente en el texto como se debe, llevamos esta palabra como un papel de calcar hacia otra palabra en el Antiguo Testamento y vemos un panorama ampliado, el cual nos va a dar el conocimiento a la cual la palabra previamente, por eso yo digo, si no sos lector del Antiguo Testamento, si no has comprendido los sucesos de cada uno de los participantes de este libro, estamos hablando de aquellos que tenían palabra de profecía, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. Entonces vamos a porfiar algo del cual no tenemos el conocimiento absoluto, ¿sí?
Entonces, nosotros vemos que en el libro de en el libro de Mateos, nosotros vamos a encontrar estas definiciones para poder reconocer más con profundidad. Por eso digo, podemos preguntarnos y no encontrar una relación, porque vuelvo a repetir, han pasado más de 1900 años que fue escrito. Esto nos habla para tener una visión. ¿Y qué nos dicen? Vigilen, estén atentos. Yo les voy a hacer una pregunta. Acá es necesario estar con los ojos abiertos, los oídos, ¿sí? Porque nosotros vemos que en este versículo nos está hablando y dando una advertencia. Entonces ahora yo hago esta pregunta. Si te invitan a una carrera, ¿cierto?, para poder ser galardonado con un premio, séte sincero y te pregunto si vos te prepararías un día antes, si vos estarías preparado para este acontecimiento un día antes. La palabra y el libro del Apocalipsis lo que nos está sugiriendo, ¿sí?, a lo que nos está invitando a que seamos siervos vigilantes. Por eso yo hoy hablaba de poder saber invertir bien los tiempos que estamos viviendo, porque nadie va a desconocer las cosas que están pasando alrededor nuestro y nadie puede negar que la palabra de Dios lo viene advirtiendo, ¿sí? Y déjame decirte que todavía no hemos llegado a los dolores del parto que la palabra de Dios nos indica como señal de la venida del Señor. Pero cuando esto comience, como acabamos de compartir, estas dos definiciones de lo que significaba pronto, esto se va a relacionar, una cosa tan rápida, un suceso tan rápido, uno enganchado del otro, porque la palabra de Dios evidentemente se va a cumplir conforme a la voluntad de Dios en tiempo y forma, ¿sí? Entonces, verso 7. Dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. Amén. ¿Qué nos está indicando? ¿Por qué dice bienaventurado? Porque esta es la necesidad de saber. Tiene que haber un temperamento en nosotros de saber a qué se refiere la palabra de Dios. El 8 dice: yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después de las que después que las hube oído y visto, me postré para adorar de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Sigo? No, dice que lo que está describiendo Juan es que vio la revelación del reino, ¿sí? Y él dice que se postró ante semejante revelación. Él se postró para adorar al ángel, porque me imagino que se habrá maravillado de una forma que tampoco me lo puedo imaginar al vérsele mostrado lo que sucedería en el reino. Y fíjate que él le dice: no debes hacer esto, amén, no lo hagas. Amén. Eso es una referencia hacia las profecías. Adorar a Dios, exclusivamente. Adorar a Dios. Vamos a leer el 9 y el 10. Amén. Dice: pero él me dijo: mira, no hagas esto, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
Vamos a ir preparando, Kevin, Daniel, capítulo 12, verso 6. Fíjense en que en el versículo 10, que el hermano termina de compartir, dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Ahora bien, ¿por qué retomo este versículo? Para que vean la implicancia que tiene el libro de Daniel, ¿sí?, indicándole lo contrario a este versículo, por lo que había de venir. De ahí volvemos a este verso 10, para entender, no selles las palabras. Esto es lo opuesto a lo que se le dijo a Daniel. Vamos a compartirlo. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Amén. Y le dice, no selles estas palabras, porque todavía no es el tiempo. ¿Sí? Es lo que indicábamos recién. Ahora bien, ¿cuál era el tiempo? ¿Cuál era el tiempo? ¿Sí? Vamos a ir a los anuncios de la radio y ya regresamos.